Permítame presentar también a Roberto Picardi, veterano que está con nosotros. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, imagino que hoy habrá escuchado las palabras del presidente de la Nación. La verdad que no mucho, ¿No escuchó? porque ha sido un día de ayer a hoy han sido dos días muy intensos, muy movidos de emociones. Bueno, el presidente habló un poco también lo que puso en su cuenta de Twitter de lo que significan las Malvinas, que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas. Habló de la presencia militar en su momento, pero nosotros también hoy hicimos mucha mención a que quizá nos hubiera gustado al pueblo argentino ver al gobierno en su conjunto en un solo acto y no divididos en dos actos, ¿no? Evidentemente, ¿A usted esto le interesa o digamos? Evidentemente, quizás muchos también teníamos la expectativa de un gran acto al conmemorarse una fecha semejante, Claro, donde todos los veteranos estén convocados. Lo estuvimos, pero en nuestras localidades, en nuestros pueblos, para decirlo de alguna manera. Quizás lo que... Creo que la gente se hubiera sentido muy a favor de eso, de poder generar y brindar ese cariño que demostró en el 82 con este paso del tiempo y en un gran encuentro con los veteranos de guerra. Roberto, ¿y usted nos trae algún material allí? Porque claro, por un lado, esto de no haber sido convocado de manera masiva, Claro. Hubo veteranos en el acto con el presidente, pero usted no estuvo convocado, por ejemplo, allí. No. ¿Qué nos trae, además de sus condecoraciones, por favor? Si puede exhibirlas, nos ilustre, Roberto, nos honra también. Roberto, en el año 82 el país debió haber dado a ustedes un mayor abrazo. Sin duda. Ustedes entraron de noche y por la puerta de servicio. Bueno, yo humildemente he traído algunas cosas. Sí, por yo fui favor. herido en combate. Yo peleé con el Regimiento de Infantería Mecanizado 7. Es el regimiento que más bajas tuvo de todo el país. 36 muertos y casi 200 heridos sobre 824 hombres que fueron a Malvinas. Yo era clase 62, me faltaba una semana para irme a mi casa y fuimos convocados, o sea, fuimos llevados a Malvinas. Bueno, nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Respecto del abrazo, yo fui afortunado, pese a que fui Ahí herido. vemos su foto, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué le pasa que sonríe cuando ve su foto? ¿Qué siente, Porque Roberto? llama la atención, parece tan lejano. Claro. O sea, para nosotros es re cercano Malvinas, Claro. pero para Yo le digo todos algo en a sí la es gente, ¿no? lejano. Es lejano. Le digo a la gente, no sé, pero acá hay en el estudio hay una conmoción, Sí. una sensación que nos emociona, que nos embarga, que de algún modo nos envuelve, porque vemos a alguien que estuvo en el lugar, como dice usted, que fue herido, que es un héroe efectivamente de la guerra, y que nos trae además de sus medallas algunos documentos, por lo que estamos viendo. Yo fui herido y en unos instantes antes había tomado, cuando nos mandan a la posición, porque nos teníamos que hacer fuerte en ese lugar, en Walles Reich, tomé algunas cosas. Y entre las cosas, yo había recibido, por suerte, mucha correspondencia al soldado desconocido, familiares, amigos, autoridades del comercial de Temperley que yo había egresado, alumnos, porque los profesores los incentivaron a que nos escribieran. Yo soy el único egresado que estuvo en Malvinas. Y ese abrazo de la gente, nosotros lo tenemos en las cartas. Lo percibimos y yo pasó mucho tiempo que estaban guardadas y no las tocaba, ni las leía, ni nada. ¿Por qué? ¿Puede mostrarlas así a la cámara, por favor? Al revés, digamos, levantar la carpeta, claro, perdón por la desprolijidad, pero como para que la gente vea algunos de los documentos que existen. A ver, inclínela. ¿Así? Ahí sí, eso, así. Son cartas que ustedes mismos escribieron de puño y letra cuando los llevaban al lugar para cada tanto darse una ducha. Estas son las que yo recibí en Malvinas. Okay. Luego hice una búsqueda a ver si encontraba, si yo les había respondido, Sí. si yo las encontraba. Bueno, algunos me dieron sus fotocopias, otros las conservan. Me dieron el original y se quedaron con las fotocopias. Pero ¿Esa carta de quién es? esta en particular es de mi colegio, del Tomás Espora de Temperley, de la rectora. Que le escribió usted. ¿Qué decía la carta? Dice más o menos así. Yo había mandado una carta al colegio, porque un alumno la solidaridad estuvo tan, pero tan presente. Los chicos del colegio iban a visitar a mis viejos
y les hacían compañía. Y no solamente eso, después me mandaban cartas y me contaban que habían estado en la casa de mi viejo, que me quedé tranquilo, que estaban bien. Uno de ellos copió una carta que yo mandé a mi casa y me cuentan. Y yo me agarraba la cabeza en la trinchera, digo, ¿qué habré puesto en esa carta? Entonces tomé la decisión de mandar una carta al comercial. Y lo que me está contando la rectora del comercial es que hicieron un acto y lo leyeron tanto a la mañana, a la tarde y en el turno noche. Pero si me permite un segundo más, ahora yo tomé contacto porque superé algunas cuestiones con las autoridades del comercial. Puse en el Face, yo no soy muy amante de eso, pero lo puse, mi agradecimiento, hice todo el listado de todas las personas que me habían escrito, que creo que merecen un reconocimiento también, esa gente. La gente que donó, que escribió, que se sacó los anillos en el programa de 24 horas. Bueno, me llama una de las autoridades. ¿No? ¿Cómo hacer memoria sin emocionarse? Es difícil. Es difícil. Me llama una de las autoridades, me dice, ¿viste el Face? Le digo, no, Ana, la verdad que puse eso, pero yo no soy muy frecuentador del Face. Por favor, andá y míralo. Bueno, llegué a mi casa, lo abrí. Una chica que me había escrito, que tenía 12, 14 años, apareció contestándome que tenía mi carta. Bueno, yo le contesto en el Face, más o menos como que, bueno, lo que me pone ella a mí me emocionó muchísimo, porque con el tiempo ella fue docente y yo no sabía ni me imaginaba nunca que una de mis cartas, ella cada 2 de abril se la lee a sus alumnos. Bueno, entonces el colegio iba a hacer un acto. Esta chica no está en Buenos Aires, o esta señora, o esta profesora, porque no la conozco, claro. No está en Buenos Aires. Pero tomaron contacto y justo estaba visitando unos familiares. Entonces, bueno, el colegio decidió adelantar el acto y ahora el lunes nos vamos a encontrar. Así que creo que merecen el reconocimiento, como ellas, tantos y tantos más que escribieron, hicieron tanto por nosotros. Roberto, ¿cómo fue su vida al regreso? Porque hoy decíamos al comienzo que queremos honrar y homenajear a los que lamentablemente perdieron la vida, a los que volvieron como su caso y siguieron con su vida, y a los que volvieron y les pesó tanto la realidad que decidieron quitarse la vida. En su caso, ¿cómo fue el volver? Fue difícil porque yo estuve herido, entonces pasé en la pierna por esquirlas de bomba de artillería enemiga en Welles Reich. En uno de los enfrentamientos. El combate más grave que se recuerda de Malvinas es London. Sí. Bueno, London y Tumbledon. Sí. El 25 no se quedó atrás. Sí. Pero nosotros debutamos... Expliquémosle a la gente en qué consistió el combate también para darle algunos datos. Toda la noche, durante todo el día. Nosotros ocupamos una posición de defensa que es como una especie de media luna en las proximidades de Puerto Argentino. Eso consistió en tomar las alturas que estaban cercanas, Dos Hermanas, Tumbledon, London, Welles Reich, una especie de escudo de defensa a unos kilómetros de la ciudad de Puerto Argentino. Era lo que se quería evitar que ocuparan finalmente los ingleses, que fue lo que terminó... Estábamos ahí. Roto ese círculo, bajaron a Puerto Argentino. Traspasado ese lugar. Sí, lo traspasaron porque... ocuparon, llegaron y ahí fue donde fue... A medida que se empieza el combate y se pone la cosa más complicada a partir del 1 de mayo y ellos desembarcan en San Carlos mediados de mayo más o menos, inician la caminata y ahí generan una serie de enfrentamientos en Ganso Verde y distintos lugares más. La noche del 11 de junio se inicia el enfrentamiento, pero los días previos nosotros soportamos un intenso bombardeo, tanto naval como de artillería de tierra, porque los cañones ingleses tenían más alcance que los nuestros. El 11 de junio, un Gurkha pisa una mina y se desata el combate en Monte London. Se combate prácticamente como si fuera la Segunda Guerra Mundial, cuerpo a cuerpo, en Monte London. Para el amanecer del 12 de junio, 9, 10 de la mañana, lamentablemente Monte London había caído. Los ingleses, con todo su armamento, más el que tomaron
de nuestro lugar, regiraron todo y comenzaron a hostigar la posición que era Wiley Ridge, Y ahí usted resulta donde estábamos herido. nosotros. Hay una primera salva de cañonazos, hieren a un par de compañeros míos. Mi teniente nos pide que vayamos a las carpas. La posición está en un lugar de las carpas en otro, Ajá. para tomar lo que necesitemos, porque íbamos a tener que hacernos fuertes en ese lugar. Había algunas balas más y en ese instante tomé las cartas que yo había recibido y las guardé. No sé cuánto pudo haber pasado. Recibimos otro ataque de morteros y ahí soy herido, mi compañero y yo. Y mi teniente, luego, cuando nos viene a asistir, cae otra bomba y también lo hieren a él. Me evacúan varios pasos hasta Puerto Argentino. En el anteúltimo vuelo salgo de Malvinas en un Hércules C-130. Ese vuelo normalmente dura 40 minutos. Estuvimos con luces apagadas totales, cerca de 2 horas, porque el Hércules venía a 7 metros del mar, esquivando, o sea, planchado a 7 metros del mar y esquivando los barcos que estaban bombardeando Puerto Argentino. Le explicamos a la gente, si no me corrige, y Tata también, que una vez que los ingleses tuvieron control aéreo y control del mar, la guerra ya estaba perdida en ese punto, ¿no? Es que Argentina prácticamente nunca No tuvo podía volar. control marítimo, no lo tuvo, Claro. y control aéreo era escaso porque nuestros pilotos salían del continente. Claro. Lo que podían hacer fuera del rango de Malvinas eran apenas escasos minutos, muy Una poquito, operación muy que poquito. tenía que redundar económicamente. Claro. No estaban para recorrer, digamos, sobrevolar el terreno y cuidarlos a usted. No No podían tenían hacer. esa posibilidad. Roberto, yo había. le había dejado planteada esta pregunta que, si quiere, ahora vamos a escuchar lo que decía hoy más temprano el canciller Santiago Cafiero, después nos contesta cómo fue el volver. El volver. ¿Le parece? Sí. En segundos nada más. Un detalle que tal vez sea menor, pero que ilustra esta mirada sin tal vez toda la información, es que a esta altura no se le dice excombatientes, se habla de veteranos de guerra. Y el canciller una y otra vez insistió con una palabra que entiendo, ¿no, Roberto? Creo que no nos representa Claro. cabalmente. Excombatientes es el que dejó de combatir. Claro. Y creo que nosotros defendimos a nuestro país y claramente que el término se usa es veterano de guerra. Veterano. Y cuando usted escucha a un canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores, el mayor representante argentino, hablar con este error, que, insisto, la lengua es la primera herramienta que adquirimos, pero también es muy significativa cuando uno la dice desde un lugar institucional. Si me permite, hay cosas más graves Por que nos supuesto. llamen a nosotros excombatientes, porque no se entiende cómo 40 años después tengamos que vivir con Londres puesto sobre las Islas Malvinas un radio de acción de 200 millas en las cuales no sé por qué, y eso le genera a los Kelper en la mejor y la más alta ingreso por cápita del mundo. ¿Cómo es con esto? las Explíquelo de nuevo, licencias. a ver. Hay una zona Claro. de exclusión Sí, donde Tata. pecan La zona los- de exclusión los chinos, sigue- los rusos, en fin. Claro. Que con lo que ganan, ellos tienen una entrada A ellos los anual favoreció. muy importante. Sí. Los más beneficiados de la guerra fueron los Kelpers. Que eran ciudadanos de segunda categoría. De hasta hecho, comenzó la guerra. cuando llegué al hospital digo, ¿qué traigo? Rasqué mis bolseguíes, junté esa tierrita porque era la tierra de Malvinas, miré los bolsillos y yo me escapaba a veces de la primera línea, iba a comprar algo. Bueno, me traje las monedas. Levántelo, por favor. Pero levántelo le invito a que la mire A y ver, que diga qué sí, lee. sí, a ver, Diga vamos- Que qué se es lo que lee, está ¿no? diciendo. Que se A vea. ver qué. Vamos a mostrarlo a la cámara. Cuéntelo usted, por Falkland. favor. Son monedas que circulaban solamente en Malvinas. Entonces, hoy día siguen la zona de exclusión de 200 millas, que fue las mismas 200 millas que establecieron en el año 82 y que los ingleses no cumplieron, particularmente Margaret Thatcher, que debía haber sido juzgada como criminal de guerra por haber atacado al Belgrano fuera de la zona que cuando ellos se estaba mismos... yendo. El Cuando- Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión. Claro. Y ellos dijeron, los ingleses, que cualquier buque o cualquier nave iba a ser derribada si estaba dentro de la zona de exclusión de 200 millas. Hay tantas
preguntas para hacerse, ¿no? Porque hoy más temprano hablábamos con nuestro compañero Hugo Alconadamón, que está haciendo una cobertura excelente y que nos transmite con su pluma y te va generando imágenes en la cabeza de lo que significa estar en Malvinas. Y él justamente hablaba de la sensación que le genera estar en un territorio que es propio, pero a la vez sentirse un extraño, un extranjero. Y de esto justamente hoy hizo mención, y quiero compartirlo con ustedes que están aquí en el piso, el presidente de la Nación más temprano. Vamos a escuchar. ¿Cuáles son los derechos de los isleños? Seguir viviendo en sus tierras. En el mundo del derecho ellos son argentinos, porque nacieron en tierra argentina. Bueno, fue la entrevista con la BBC, sí, ¿no? Sí, con la BBC. Una entrevista que muchos destacan por algunos comentarios que se hicieron ahí. ¿Cuál es tu mirada, Roberto? Yo he hablado cuando estuve en el 82 con los Kelpers y no son argentinos, son descendientes de los que ocuparon en su momento las Islas Malvinas en 1833. ¿Tata? Que ellos no se reconocen argentinos, no quieren ser argentinos. ¿Esto qué significa en definitiva? No, significa que cuando nuestros conciudadanos, nuestros argentinos que bajaron ahí, digamos, representaban un estilo de vida y un estilo de gobierno que no era el que ellos querían. Ellos no querían tener a Videla de presidente. Ellos no quisieron tener a Kirchner de presidente. A Cristina tampoco, a Alberto Fernández tampoco, no quieren eso. Tienen otra vida. Entonces hubo un sacerdote que habló ahí, ya me voy a acordar el nombre, y dijo, acá se vive en libertad, en paz, en democracia. Nosotros no queremos tener los problemas que tienen ustedes en el continente. Y ahí está, eso está ahí, está acá. Sí. ¿Qué podíamos hacer frente a eso? Poco y nada. Roberto, quiero que me conteste esto que le pregunté anteriormente, ¿cómo fue volver? ¿Usted resulta herido? Yo resulté herido y pasé por varios hospitales, el de Comodoro Rivadavia, el de Puerto Belgrano de la Marina, el de Ejército de Bahía Blanca, Campo de Mayo, de donde me escapé, porque ya hacía tanto tiempo que no venían mis viejos. Una noche me fugué, llegué a mi casa y después me presenté voluntario, o sea, fui que me atendieran en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Claro. A ver, hay varias miradas. Una de ellas es que el gobierno de entonces anunció que iba a haber ingresos para veteranos. Algunos entraron, Banco Nación, Banco Provincia, empresas del Estado. Pero cuando salimos a buscar trabajo, los que veníamos heridos, un poquito más tarde, ya no había vacantes, ya estaban. Recuerdo que en Lomas de Zamora habíamos hecho un censo como 10, 15 años después y estábamos en fácil el 50-52% de desocupación. Tuve la oportunidad de charlar con veteranos ingleses en el año 88 y en el 93 y hablábamos acerca de los suicidios. Nosotros lo pensábamos que era una consecuencia directa por el hecho de haber perdido la guerra. Sí. Y lamentablemente ellos, a pesar de tener una avanzada legislación que atiende a los veteranos de guerra, tenían una situación similar en cuanto a la cantidad de suicidios. Entonces era por lo vivido, no por haber perdido o ganado la guerra, claramente. Reitero que se vivió una situación de combate casi equivalente a la Segunda Guerra Mundial de cuerpo a cuerpo. Quiero hablar de la desmalvinización, de ese concepto que se instaló cuando ustedes volvieron de la guerra. Se lo quiero preguntar a Tata Joffre y también a vos, Roberto. Ayer hablé con otro veterano que me decía, nos metieron en un galpón y nos dijeron, y le pregunté quién, que no hablaran de la guerra, que trataran de no contar que habían tenido frío, que tenían hambre, que estuvieron casi 60 días sin bañarse, que se murieron de frío algunos, que otros les cortaron los pies porque estaban congelados. Tanto le pidieron que recién a 40 años hay muchos que pueden poner en palabras lo que les pasó. Totalmente. ¿Fue así en su caso, Roberto? Fue así, incluso lo tuvimos que firmar. Había declaraciones. En el caso mío tuve declaraciones o interrogatorios de inteligencia y contrainteligencia, suponiendo que uno alegremente viene la bomba y va a poner la pierna para que explote y ligar un bombazo y poder salir de Malvinas. ¿Qué edad tenía usted, Roberto, en ese momento? 19. 19 años. O sea, 19 años. Esto, lo digo a propósito de pensar de recibir una orden después de haber vivido la guerra que lo atemoriza para que usted no cuente nada. Fue más o menos así. Y claro, porque todo el paso por los hospitales... ¿Cómo, perdón? Los encerraron.
Yo conozco muchos que fueron a Campo de Mayo y no podían salir, no podían hablar. Y yo por eso me escapé. Ya te entendí, por eso me di cuenta. Y entonces o sea, fue un plan, el plan de desmalvinización Macabro, fue ¿eh? como Sí, otra... pero la desmalvinización es mucho más que eso. A ver. Es bajarle el ánimo al argentino de que no siga reclamando por Malvinas, incluso hasta no reconocer al veterano. Yo hago una diferencia muy clara. Honor y gloria a los que estuvieron en el territorio, en las islas. Sí. La construcción política no, ni me hablen porque la conocí, la vi. Pero hoy en día desmalvinizar es, olvídense muchachos, no vamos a ir más ahí. Y las Malvinas son importantes para la Argentina. Y a pesar de que usted había firmado no hablar y no contar, Pasaban por los hospitales, te preguntaban una y otra vez, se sentaban en tu cama, te explicaban que te tenían que hacer una especie de encuesta y en realidad era un aprete de inteligencia y vos tenías que relatar siempre la situación en cómo te habían herido, cómo había sido toda esa cuestión. Y sea, le hacían un simulacro para que contara una historia que no era la historia... No, había que agarrar y ellos suponían que uno se podía haber autoinfringido una herida y entonces cambiaba el cariz de la herida y las consecuencias, digamos, o herido en combate o haberse autoinfringido para tratar de salir y no vivir el infierno que vivimos. Claro. Así. Pero después, cuando fue pasando el tiempo, lo que se nos decía... Muy sutilmente, muchachos, vienen de una guerra, nadie va a una guerra a engordar, en la guerra se pasa hambre, se pasa frío, en fin, era lo que se nos decía y que tratemos de ser hombres y no contar eso afuera. Eso se nos dijo, pero creo que el 99% de los veteranos van a coincidir en eso. Ajá. ¿Tata hubo un plan sistemático para llevar adelante la desmalvinización posguerra? No, digamos, hay un ánimo que fue llevado en su momento, pero no digo un plan sistemático, no digo que las Fuerzas Armadas de la Nación tengan un plan para que la gente olvide las Malvinas, no, eso no existe. Me refiero a esos pero años. Siempre hay gente que estaba en brutal desacuerdo con el gobierno y que no quiere o no quería que el próximo gobierno argentino pudiera levantar esas banderas o reclamarlas. Ahora, Tata, qué poco timing el gobierno de ese momento, porque según como se titula su libro, también ellos querían ir a la guerra para lavar su imagen, ¿no? Que estaba en franca decadencia, y le salió todo completamente al revés. Mostrarlo el libro. No, absolutamente. O sea, más, tenía la frase de Anaya a su compañero de promoción 75, el almirante Luis Sánchez Moreno, es: el proceso se ha deteriorado mucho y tenemos que buscar un elemento que aglutine a la sociedad. Ese elemento es Malvinas. Bueno, esto era Anaya. En el caso de Lacoste, vos recordarás porque tenía 19 años, pero se venía al Mundial 78, lo viviste. Esto se arregla muy fácil, invadiendo las Malvinas. Conversaciones privadas, ¿no? Claro. Y la idea también equivocada ahí, en vez de hablar de recuperación, se hablaba de invasión. No, el grave error era, primero, pensar que Gran Bretaña no iba a contestar militarmente. Claro. Acá ya es información diplomática, no es militar. Y después, que Estados Unidos sea socio nuestro. ¿Pero cómo? Si somos socios, ¿en dónde? En América Central, por ejemplo. En la colaboración que podemos prestar en otros frentes. Y esos días en los que leía sobre tu libro justamente, en los que Thatcher intenta convencer a Reagan para que convenza al gobierno argentino a no ir a las islas, fueron días inquietantes, calculo. Sí, eso va a ser el día 30 de marzo, donde Thatcher le dice a Ronald Reagan que trate de convencer a Galtieri de que no haga una ocupación militar. El día 1 de abril, Galtieri va a llamar, Reagan va a llamar a Galtieri y Galtieri no lo atiende. Lo va a atender un tiempo más tarde, tipo 10 de la noche. ¿Por qué? Porque en esa hora, a 10 de la noche, ya había roto la comunicación entre la flota de ocupación y la Casa Rosada. O sea, ya esa flota estaba alargada y no se podía volver atrás. No había vuelta atrás. Claro. Entonces es cuando habla Galtieri con Ronald Reagan, y Ronald Reagan se lo dice. Hablemos... No vayan a un enfrentamiento militar
porque la opinión pública norteamericana me va a llevar a mí del lado británico. Margaret Thatcher es mi amiga y el Reino Unido es un socio histórico de Estados Unidos. Así de simple. Por un lado lo político, lo geopolítico, ¿no, Hugo? Y por el otro, la historia de una persona que lo vivió en primera persona. Tu caso, Roberto, nos decís, nos prometieron algo, llegué, no había trabajo para algunos de nosotros ya porque las vacantes estaban... No, fue difícil. ¿Y ahí cómo te reinsertaste en el ámbito? Roberto, ¿qué día vas vos a la isla? ¿Qué día entras? Salí el martes 13, pero llegué efectivamente el 15 de abril a las 3 de la tarde. Menéndez va a asumir como gobernador el 7 de abril. Claro, unos días antes. Sí, y junto con él va toda la comitiva de políticos y gremialistas. Decirlo, porque eso es muy importante. A ver. Y acá fue Saúl Ubaldini, que 2 el días presidente antes, del radicalismo, Carlos Contín. Perdón, 2 días antes le había hecho la marcha de Exacto, paz, pan y 30 de trabajo, marzo. por la cual yo había estado y mis compañeros acuartelados en los Claro. regimientos, porque mi explicación de que me escapé del hospital, porque ya veníamos acuartelados, producto de esa marcha que había convocado En la que Saúl yo estuve. Ubaldini. Yo estuve ahí. Lo acompaña para poner en funciones a Menéndez una gran comitiva. Recordemos esa comitiva, es interesante, estamos Las personas, a ¿no? 40 Sí, años claro. de Malvinas Triaca. en este Estaban los especial. socialistas INDA, estaba un hombre que va a ser senador, que es Horacio Guzmán del Movimiento de Integración y Desarrollo, Saúl, Ubaldini. el Gordo Teaca, Sí. Baldassini, Sí, sí. con la CGT, en fin, el presidente de la Rural, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Claro. todos. No fueron, por expreso pedido de la Cancillería, el expresidente Ilia y los anteriores expresidentes Frondizi y Onganía y... Una revista de la época, Sí. de las más habituales, no quiero dar nombres, Sí, puedes darlo. Semanario, Gente, alguna de esas, o 7 días, alguna revista de la época, lo retrató muy bien porque estaban en los negocios que había en Puerto Argentino, de paso comprando algún souvenir. Claro. Están ellos sacándose fotos, comprando souvenir. Claro, Claro. entraron a las tiendas para Efectivamente. comprar. Esto está Si contado fuera un acá. viaje turístico. Claro, Efectivamente. claro, claro. Es cierto. Es un poco de locura. Analizado Claro. esto 40 años Claro. después, Claro. es muy loco. Bueno, es muy loco. Roberto, eso es poco al lado de lo que yo vi en Nueva York. Porque Costa Media estaba seguido por 3 altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Mientras estaban ahí, compraba containers de televisores, ropa y... Yo lo vi yo, porque un día se abrió una puerta y estaban todos Claro. haciendo eso. ahí. Esa es la Y estos tipos contracara, están todos ¿no? locos. La contracara de la guerra. contracara, sí. Y es cierto que a muchos de ustedes que después de la rendición les pidieron ir a custodiar la casa del gobernador en ese momento. No es mi caso, no puedo decirlo, porque yo salí 2 días antes. Ujú. Yo no llegué a estar herido. Pero- Perdón, a estar rendido. Sí. Yo nunca me rendí. Mm. Y es una gran diferencia. Claro. Pero hay compañeros míos que incluso han participado en lo que es la búsqueda de minas, porque se dio en 2 tandas. La gran mayoría de los prisioneros argentinos vinieron casi inmediatamente a los puertos del sur, En Canberra. en Canberra, Canberra. Bahía Paraíso. Donde hay que decir que los ingleses los atendieron muy bien, Sí, incluso sí, sí. Muy les daban amable, la sí, pastilla sí. para el mareo Sí, sí, sí. y les Se daban la bañaron, comida, le se daban lo que no bañaron, le dieron. cuidaron. Sí. Pero hubo una tanda de soldados, oficiales argentinos, que quedaron prisioneros, no sé en pos de qué, nunca lo profundicé, pero esa gente fue llamada a trabajar para desactivar minas. Y otro detalle, algunos de los cuales, luego de trabajar, también recibieron un pago en libras por parte de los veteranos ingleses o los soldados ingleses por el trabajo que habían hecho. Claro. Algunos salieron lastimados y otros también recibieron un pago por esa tarea que hicieron. Recién resaltó, yo nunca me rendí. Exacto. O sea, ¿ese sentimiento lo acompañó durante sus días en la guerra? Las horas previas o los días previos al enfrentamiento, uno lo veía venir porque era inexorable, Sí. y nosotros como grupo íbamos a ser en apoyo de 2 compañías nuestras que, si eran atacadas, teníamos que ir. Hizo pensar muchísimas cosas. De hecho, yo no tenía la chapita identificatoria
en el marco de las improvisaciones, yo nunca tuve esa chapa identificatoria que es el DNI. Claro. Y a mí me preocupaba muchísimo que mis viejos, si me pasaba algo, no se hicieran ¿Qué tenía conmigo. la chapita identificatoria además del grupo sanguíneo? El DNI. documento. El documento. DNI. Claro. Pero no tenía su nombre. No, tenía su- DNI. Este es un dato importante que lo remarco porque habla también de cierto déficit en la cuestión identitaria, ¿no? Tenía- Sí, sí. Lógico. Las consecuencias las vivimos y la hemos visto hace poco tiempo, Claro. cuando dejaron de ser muchos soldados NN solo conocidos por Dios y han sido identificados. Si hubieran estado las cosas como corresponde, quizás ese proceso no hubiera sido necesario. ¿Volviste a las islas o volverías bajo...? No pienso volver, no tengo nada que saldar allá. Ajá. Sí volví hace poco al hospital de Comodoro y estuve en el hospital también de Bahía donde estuve, pero Malvinas no es hoy una prioridad. Yo le preguntaba esto porque digo, pesaba más el sentimiento de luchar por la patria que el temor. En un chico que acaba de completar terminar el ese secundario. concepto, sí. Claro. Como no tenía eso y se venía el combate, lo que sí tenía era un virome. Entonces me puse el DNI tanto en los brazos como en las piernas, por si me pasaba algo, por lo menos para que mis viejos pudieran, bueno, encontrarme, ¿no? Impresionante. Era la idea. Es cierto que en un momento ya del cansancio de... ¿Cuánto tiempo estuviste, por ejemplo, en esa trinchera sin volver a, no sé, al galpón o donde los alimentaban? ¿Durante cuántos días seguidos? No, muchísimos. Al principio estuvimos en varios lados, pero la falencia, le acaba de decir él, que el tema de baños, el tema de comida como corresponde, eso estuvo desde siempre. No quiero ser grosero, pero estás en el medio de una montaña y ni siquiera estás de camping, porque lo más mínimo no lo tenías. Expliquémosle a Era la gente que ustedes hicieron una agua. fosa, ¿no es cierto?, para permanecer allí con algunas mantas que se congelaban y se mojaron una vez y para siempre, que no se bañaban y tenían... Tu paño de Pies, carpa lo los pies, abrías y el agua quedaba en los pies. Con agua en los Claro, pies. todo el tiempo los pies mojados. Pie de trinchera. Claro. Y que muchos soldados murieron de frío literalmente, u otros amputados porque los miembros hay inferiores muchos- se congelaban. Hay muchos que hoy día tienen secuelas producto de ese principio de congelamiento. ¿Y vos tenías, Roberto, tenías borceguíes de cuero? Sí, pero no Imagínate vos servía. con- No servía. No servía. No servían. Sí, los conservo todavía. Sí, ¿Tuviste habría miedo de ese- morir, Roberto? sí, muchas veces. ¿De morir de frío? Porque muchos dicen, No. si no perdían la guerra y no los mataban en la guerra, iban a morir por el frío, porque cada vez era peor. Yo lo que pensaba era directamente en el enfrentamiento. Por eso es que hice lo que hice con Los marcame el zumbidos documento. de las balas, de los proyectiles. Con el tiempo te vas acostumbrando. Parece raro, pero es como que tomás el oído y empezás a entender si va a caer cerca o lejos. Y entonces, bueno, es muy loco, pero podés seguir haciendo lo que estabas porque decís, no, esa no caen por acá. ¿Y cómo se vuelve a dormir? Porque todas las noches tranquilo? nos bombardeaban. Por eso digo, y una vez ya acá en casa y en su cama, ¿cómo se vuelve a dormir tranquilo con esos sonidos en la cabeza? No es fácil, no es fácil. Yo tuve mucha suerte, tuve mucha contención de familiares, amigos, y eso ayudó muchísimo. Pero no es fácil porque tampoco tuvimos contención psicológica o profesional cuando volvimos. Te lo explico de esta manera. Formación en el regimiento. Sí. Tenían todos los DNI en la mano. El que tiene algún problema que dé el paso al frente. Sí. El que no, que se quede, ahora le entregamos los documentos. ¿Qué haces? Tremendo. Ahora me vas a contar si Clarísimo. perdiste algunos compañeros de guerra posteriormente a la guerra. Ahora me lo contás. Una última, por lo menos, nos queda mucho para conversar con vos, pero entiendo tus compromisos. ¿Qué pasó posguerra? ¿Algunos compañeros tuyos se mataron posteriormente o no? La desatención, producto primero de la dictadura que nos llevó y después del gobierno democrático que no supo dimensionar por lo menos las consecuencias de Malvinas en nosotros y no fue atendida debidamente. Un ejemplo, la primera ley sale en el 84 y una ley no sirve si no se reglamenta. Claro. Estuvo la ley y nunca se reglamentó hasta el año 88. Recordemos cómo terminó el primer gobierno.
Entonces, esa desatención, la falta de atención psicológica, de contención, la falta de juntas médicas, nos graduaban las heridas de guerra por la ley de accidentes de trabajo. Correcto. Entonces, no había una pensión. La legislación más cercana era de la guerra del Paraguay. Los propios veteranos nos pusimos la mochila, o nos quedábamos en nuestras casas viendo cómo pasaba todo esto, o nos juntábamos y hacíamos algo. En 2 o 3 aspectos. 1, pelearle a la desmalvinización yendo a colegios, aunque nos duela, y contar lo que había pasado. Que Malvinas son argentinas y hay que recuperarlas por la paz. Y ellos tienen que estudiar y buscar la forma de que sean nuestras de nuevo. Correcto. La otra, ser contención de nuestros propios compañeros y pedir lo que corresponde, pedir la atención médica, una obra social, pedir una pensión para los discapacitados. Hoy los veteranos estamos, estamos distraídos en cosas que no tienen sentido. Claro. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que hace 15 días fuimos a pelear por el tema de la obra social, que PAMI no nos está atendiendo como corresponde, y recibimos gases lacrimógenos y, bueno, nos fajaron a todos, ¿no? El PAMI está muy cuestionado desde su dirección hasta por los servicios que ofrece, y no les da a los veteranos que ahora son mayores, claramente, el servicio que corresponde. Está clarísimo, está clarísimo. Ahora parece que van a mandar un proyecto para que el programa de asistencia a veteranos de guerra se transforme en ley. Pero no esperen la ley, empiecen ya a implementar. Los veteranos ya necesitan una solución. Totalmente. Entonces, fue muy difícil, hubo muchos muchachos que, creyeron que quizás esa era la mejor solución. Y quitarse la vida. Dejar de vivir. Lamentablemente, Dejar de vivir. Roberto, como dijo recién, ¿no? Honor y gloria a ustedes, que son los verdaderos héroes de esta guerra, 40 años. Gracias por venir. Gracias. No, por favor, muy agradecido a ustedes. Muchas gracias.